Ahora quiero darle la presentación a una persona que considero muy especial. Además, debo admitirlo, como mujer para mí es un verdadero orgullo poder presentarla. Nuestra próxima invitada pues, es una dama que se ha dedicado a la historia en primera persona. Es licenciada, magíster y doctora en historia. Historiadora al cubo, le dice Luis Pedro, ¿es cierto? Todos sus títulos han sido obtenidos en la Universidad Central de Venezuela. Fue investigadora y profesora titular del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Estuvo al frente de la Cátedra Andrés Bello de la Universidad de Oxford. Desarrolló durante años una exhaustiva investigación en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. Es autora de reconocidas obras que seguramente todos hemos leído, como Los casos de Buena Estirpe, La criolla principal, No es cuento, es historia, El hijo de la panadera. Es además la primera mujer venezolana incorporada como miembro de la Academia Mexicana de la Historia y actualmente es la presidenta de la Academia Nacional de Historia. Quiero darle la bienvenida a Inés Quintero. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan cálida. Y bueno, yo tengo la ventaja de que las preguntas difíciles ya las respondió Luis Pedro España, así que yo vengo tranquila. ¿No? La idea es conversar un poco del momento presente más en perspectiva histórica que comparada, o sea, compararnos con nuestra propia historia, ¿no? Y claro, yo como historiadora en muchas oportunidades me enfrento a una pregunta como las que le hacen a Luis Pedro, que es, oye Inés, esto ha pasado, algo parecido nos ha pasado a nosotros en la historia. Esto tiene algo que se le parezca, o sea, ¿hay alguna manera en que nosotros podamos identificar esto como algo que remite a algo conocido de nuestro pasado? Y claro, y la respuesta es que no, sobre todo por una razón muy sencilla, porque la historia es esencialmente irrepetible e inédita. O sea, nunca antes hubo un 19 de abril de 1810, ni un 18 de octubre de 1945, ni ninguna de estas fechas así emblemáticas han tenido precedentes. Por lo tanto, sí creo que estamos en una realidad inédita en su condición histórica, ¿no? Pero también pienso que esa perspectiva o esa angustia frente a la cual nos movemos con relación al presente, que tiene que ver con la idea de que ninguno de nosotros ha vivido un momento más complicado que el que nos tocó. O sea, que hay así como una especie de carga anímica frente a la cual consideramos que si bien es un momento inédito en la historia, a nosotros nos tocó el más complicado, el más difícil, o en algunos casos, el peor. Y claro, ya eso es una perspectiva mucho más biográfica, mucho más personal. Y entonces, a mí me parece que la historia en estos casos resulta una gran herramienta, un gran apoyo, porque si nosotros fuésemos a pensar en otros venezolanos que vivieron otros momentos, podríamos llegar a la conclusión que seguramente hubo venezolanos que nos precedieron que llegaron exactamente a la misma conclusión que llegamos nosotros hoy, y que hay venezolanos que en su momento pensaron que a ellos les había tocado el peor momento de la historia. Y pienso, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que les tocó vivir el proceso de la independencia. Claro, yo entiendo que nosotros tenemos con la independencia una relación muy idealizada, muy liberadora, muy como que aquí no pasó nada, sino como decía Luis Pedro, que había unos tipos que sabían lo que iban a hacer y llegaron y hicieron la independencia. Y nosotros somos en alguna manera beneficiarios de esa epopeya que como la vemos en la imagen está en el Salón Elíptico y que representa eso, el alcanzar la libertad sin mayores consecuencias, sin costos, pero cuando nos aproximamos a lo que representó efectivamente la historia de la independencia, sabemos que fue un proceso muy complicado, muy devastador, muy destructor, y que seguramente todas aquellas personas que convivieron con esos hechos pudieron perfectamente pensar que a ellos les había tocado la peor etapa de la historia. Sobre todo porque la guerra, y cuando decimos la guerra, estamos hablando de violencia, de muerte, de destrucción. Y la guerra de independencia entre nosotros fue eso, o sea, fueron
unos años de terrible destrucción que antagonizan con esta idea idealizada de los héroes, que de alguna forma despoja y elimina todo lo que fue el costo humano de la guerra. Pero si nosotros pensamos eso en las imágenes reales de lo que significó la destrucción, yo puedo mencionar algunas cifras más terribles. Por ejemplo, en Venezuela, cuando empezó la guerra, había 4,5 millones de cabezas de ganado. Cuando terminó la guerra quedaban 200.000 cabezas de ganado. Pero claro, eso es una cifra que dice mucho de la destrucción material. Pero si pensamos, por ejemplo, en el costo humano, la población venezolana se redujo en el 30%. Entonces, uno piensa en lo que eso significa en términos materiales, en términos humanos. O sea, de cada 100 venezolanos, 30 perdieron alguien de su más cercano entorno. Las madres perdieron a sus hijos, los hijos perdieron a sus madres, los padres perdieron a sus hermanos. O sea, fue verdad una condición de extrema violencia y de extrema destrucción. Y por supuesto, cuando pensamos en las personas que vivieron esa época, yo por supuesto no tengo manera de evadir la referencia a María Antonia Bolívar. María Antonia Bolívar era la hermana de Simón Bolívar y fue enemiga de la independencia desde el primer día. Si usted le hubiese preguntado a María Antonia, entonces, María Antonia, ¿qué te parece? O sea, la respuesta de María Antonia, sin lugar a dudas, hubiese sido: esto es lo peor que a mí me ha tocado en la vida. O sea, no ha habido un momento más pavoroso que este de la independencia y, para colmo, mi hermano metido en la cosa. O sea, que eso tiene que haber tenido para María Antonia un peso específico muy particular. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y qué pasó después? También tenemos la idea de que, bueno, de que la guerra pasó por nosotros y que de alguna forma después de eso no ocurrió más nada, sino que, bueno, está la figura del héroe, Simón Bolívar, al alcance de la libertad, pero no pensamos cómo se recompuso, o sea, qué pasó después de la guerra. Y tenemos la idea también de que hubo unos traidores, unos enemigos, tenemos la satanización de Páez, pero fue precisamente durante el periodo de Páez que hubo un encuentro entre los venezolanos. ¿Y cómo fue ese encuentro? Hubo una institución que se constituyó en 1829, justo cuando la separación de la unidad colombiana, que se llamó la Sociedad Económica de Amigos del País. Allí estaban los que se quedaron, los que se fueron, los que regresaron, los que ganaron con la guerra, los que fueron monárquicos, los que fueron patriotas, los que se pintaron de colores y volvieron cuando ya todo había pasado. O sea, ahí estaban todos, los que se empobrecieron y los que se enriquecieron, los que perdieron familia y los que perdieron todos sus bienes materiales. Allí, en la Sociedad Económica del País estaban esa representación de venezolanos que, pese al drama de la guerra, a la destrucción y a lo que representaba esa condición, tuvieron la determinación de decir, bueno, aquí no queda otra, o sea, aquí hay que salir adelante. Entonces uno puede ver cómo esa sociedad devastada, reducida en su expresión material, en su expresión anímica, polarizada terriblemente, buscó la manera de encontrarse. O sea, entre otras cosas, hubo que hacer el mapa. O sea, Venezuela no tenía ni siquiera un mapa, ¿no? Y fue Agustín Codazzi el que hizo ese mapa, que es la primera representación geográfica de nuestro país. O sea, todo estaba por hacer después de la destrucción y se hizo. Tenemos también la idea de que el siglo XIX fue solamente guerra, sí, hubo guerra, pero también hubo un esfuerzo sostenido, colectivo, de encuentro de los venezolanos para lograr recuperar lo que había sido la devastación de la guerra. Claro, pero después vino otra guerra, que es la guerra federal, que es verdad otro episodio muy fuerte de lo que significó la historia venezolana que nos precede. Y esa guerra significó, a diferencia de la guerra de independencia, o sea, una guerra fratricida entre venezolanos, ¿no?, por el poder. Y hay un testimonio de un visitante que estuvo por acá y que le correspondió de alguna forma convivir con lo que fue la violencia de la guerra federal, que describió el momento a partir de una frase que a mí nunca se me borra. Que allí lo que se percibe es un odio inextinguible.
O sea, que lo que percibe Pedro Núñez de Cáceres es que los venezolanos están invadidos por una cosa que se llama un odio inextinguible, y que eso es lo que permite que la violencia de la guerra haya tenido esa crueldad durante la Guerra Federal. Y por supuesto que los venezolanos que les tocó vivir la Guerra Federal, tengo la absoluta seguridad que si usted hubiese tenido la oportunidad de decirle, bueno, ¿cómo te está yendo? A mí me tocó la Guerra Federal, ¿no? Hay un testimonio de unas hermanas Correa que pasaron los ejércitos primero del gobierno y después pasaron los ejércitos de la Federación y les quitaron todo. ¿Pero qué tenían las hermanas Correa? Bueno, tenían 2 chivos, un saco de maíz, o sea, lo perdieron todo, o sea, todo. Entonces, claro, cuando uno se pasea por esa visión y por esa destrucción, se da cuenta eso del costo también humano, de devastación, de destrucción que representó la Guerra Federal para los venezolanos. Y ese odio inextinguible descrito por quienes convivieron con la guerra llegó a un acuerdo. O sea, la Guerra Federal no se terminó en el campo de batalla, se terminó en un acuerdo político que se llamó el Pacto de Coche. Y el Pacto de Coche se sentaron las cabezas visibles de las 2 partes contendoras. Un ejemplo ilustrativo podría ser Jorge Rodríguez y María Corina Machado sentados en la mesa conversando, ¿no? Sin mayor perturbación, y llegaron a firmar el Tratado de Coche. El Tratado de Coche fue un acuerdo que permitía que 40 de las personas que habían estado en el campo de batalla defendiendo el gobierno y 40 personas que habían estado en el bando contrario defendiendo la Federación se sentaran, dejaran los sables, los cuchillos y los Mauser y se sentaran para llegar a un acuerdo político, porque la guerra iba a terminar destruyendo a la sociedad venezolana. Y ese acuerdo significó eso, el Tratado de Coche. Y el acuerdo fue, bueno, Páez, te vas, o sea, vete tranquilo, bájale 2, te vas. Y nosotros, bueno, aquí vamos con Falcón a tratar de hacer las cosas de otra manera. Hubo una Asamblea Nacional Constituyente y se sancionó la Constitución Federal. Pero antes de eso se sancionó como resultado de la guerra el Decreto de Garantías. El Decreto de Garantías contempla eso, los principales derechos que los venezolanos hemos promovido, defendido y sostenido históricamente. El derecho a la libertad de expresión, a la libre determinación económica, el derecho al voto, eso. O sea, los principios fundamentales de las ideas liberales que Venezuela ha construido y defendido históricamente. Y eso fue uno de los resultados de la guerra federal, ese Tratado de Coche y el Decreto de Garantía. Pero claro, ahí no terminaron las vicisitudes de la historia venezolana. Después vino Guzmán Blanco. Guzmán Blanco, que verdad se creía el sucesor de Bolívar, y le tocó además ser quien conmemorara el primer centenario del nacimiento de Bolívar. Hizo un medallón donde estaba la cara de él y la de Bolívar, pero la del primero estaba la de él, ¿no? O sea, para que no hubiese equivocaciones de quién era quien reencarnaba la figura de Bolívar. Pues bueno, durante el periodo de Guzmán se erigieron unas estatuas de Guzmán. Había una que estaba frente al Palacio de las Academias, entre la universidad, que era donde estaba la universidad entonces, y había otra que estaba en el Calvario, una se llamaba, le decían el Manganzón. Ese es un problema con las estatuas en Venezuela, que pierden el nombre y le ponen el nombre que la gente identifica. Estaban el Saludante y el Manganzón. Pues bueno, esas estatuas que fueron insignia del poder de Guzmán, o sea, fueron derribadas por los venezolanos y hoy son piezas de museo en la Fundación Bulton, ¿no? Entonces, si uno se pregunta lo que significó la autocracia de Guzmán, que fueron 18 años de egolatría guzmancista, y piensa en los venezolanos que les correspondió vivir ese tiempo, también podría advertir que muchos de ellos hubiesen concluido en que les había tocado a Guzmán Blanco. O sea, Guzmán Blanco fue el que me tocó a mí. Pues bueno, ese periodo de Guzmán que concluye con la derribación, cuando derriban sus estatuas, se va a ver después, posteriormente, sostenido por lo que significó la dictadura de los andinos. O sea, eso fue en 1898, llega Cipriano Castro al poder y le sucede Juan Vicente Gómez. La dictadura de los andinos tiene el récord todavía.
la dictadura de los andinos fue desde 1898 hasta 1935, ¿no? Y bueno, no fue poca cosa. La represión, la persecución, la tortura, lo que significó la cárcel de la Rotunda, los presos haciendo carreteras, o sea, no existían los derechos humanos, no era algo que estuviese contemplado dentro de las prioridades, pero tampoco la educación ni la salud. Los índices de pobreza, de enfermedades, de abandono de la sociedad venezolana en tiempos de Gómez, ¿verdad?, dicen mucho de lo que representó la dictadura de los andinos. Y también pienso en los venezolanos que les tocó vivir durante el gomecismo. A mí siempre tengo en memoria una figura femenina, Carmen Clemente Travieso, fue periodista. Carmen Clemente nació en 1900. Cuando cumplió 12 años, que iba a hacer la primera comunión, estaba Gómez mandando. Cuando cumplió 15, estaba Gómez mandando. El 21 estaba Gómez mandando. Y claro, llegó a los 35 años y todavía estaba Gómez mandando, ¿no? O sea que la posibilidad de ella construir una biografía propia empezó a los 35 años, que fue cuando ella pudo ser periodista y hacer su desarrollo como mujer y como profesional, junto a otras muchísimas mujeres que salieron a la vida pública. Fue precisamente después de la muerte de Gómez, y uno perfectamente bien podría preguntarle a Carmen Clemente Travieso cómo vivió ella el gomecismo. Y seguramente Carmen Clemente, a mí me tocó Gómez, o sea, me tocaron 35 años, desde que yo nací hasta que salí de 35 años fue cuando yo vi luz, ¿no? Me tocó el general Juan Vicente Gómez. Está la figura de Leoncio Martínez, un pertinaz defensor de la libertad, que bueno, que no logró trascender mucho el periodo de Gómez en 1936. Pero están los jóvenes del 28, o sea, todos esos muchachos que fueron los protagonistas de la Semana del Estudiante, nacieron en tiempo de Gómez. O sea, ellos son criaturas del gomecismo, ¿no? Pero esas criaturas del gomecismo levantaron la voz en 1928, y no solamente levantaron la voz en 1928, sino fueron ellos quienes promovieron la construcción de los partidos políticos modernos luego de 1935. Entonces, claro, esa referencia biográfica común de todos ellos trasciende el momento histórico del gomecismo y se convierten entonces en protagonistas de eso que fue esa transición. Seguramente todos esos jóvenes que estuvieron en las cárceles, que tuvieron que exilarse, que se vieron perseguidos, que estuvieron en las carreteras, hubiesen llegado a la conclusión también de que les había tocado un momento bastante difícil, bastante complejo, bastante poco esperanzador, si se hubiesen quedado exclusivamente en la perspectiva biográfica de sus propias existencias, ¿no? Y bueno, también sabemos que hubo otra dictadura, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, entre 1948 y 1958, y donde hubo también una persistente demanda de los venezolanos por adquirir y por conquistar su libertad, en la cual tuvieron presencia destacada mujeres, venezolanos, maestros de todas las clases y condiciones, y que hubo una represión feroz, de los cuales hay testimonios absolutamente dramáticos de lo que significó los campamentos de Guasina y otros lugares de tortura y sujeción que se desarrollaron durante la dictadura de Pérez Jiménez. Y cualquiera de las víctimas de Guasina, cualquiera de las víctimas de ese periodo podría también decir su testimonio y hablar de lo que eso representó como momento en su propia biografía. De manera que si nosotros nos vemos hoy en perspectiva histórica, sabemos que los venezolanos hemos salido de varios momentos difíciles. O sea, el año 1936, después de la muerte de Gómez, fue una eclosión participativa por demanda de la democracia que representó la organización de la sociedad como nunca lo había hecho con anterioridad, los partidos políticos, las organizaciones gremiales, las mujeres. Y así como eso, y como esa fuerza histórica que se desarrolla después de la muerte de Gómez, tiene esa presencia luego del 23 de enero y lo que significa eso, la construcción de un proceso democrático, de la democracia representativa como un sistema político de inclusión, de la diversidad de matices y tendencias que había en la Venezuela de entonces. ¿Verdad? Yo pienso que los venezolanos hemos pasado, sí, por dos guerras difíciles, por dictaduras que no han sido poca cosa, y hemos salido adelante en cada una de esas cosas. ¿De qué manera? ¿Cuáles han sido esos procesos de transición? ¿Cómo se han construido esas posibilidades de recuperación
de la sociedad venezolana por la vía del entendimiento, por la vía de la participación, por la vía de la construcción también inédita de respuesta frente a cada una de esas coyunturas que también fueron inéditas en el pasado. Yo, ¿verdad? Cuando veo la historia y cuando nos veo en el momento presente, en perspectiva histórica, pienso mucho en todas esas condiciones, circunstancias y momentos por los cuales ha vivido la sociedad venezolana y que no se ha quedado allí. O sea, ha habido eso, expresión sostenida con demostración histórica de lo que han representado esos procesos de transformación, que no han sido, por supuesto, de carácter individual, sino que han sido en todos los casos de carácter colectivo. Y sí creo que una de las herramientas esenciales que permite dialogar con la historia tiene que ver en saber diferenciar lo que existe o lo que hay como trayecto biográfico y como proceso histórico. O sea, nuestras biografías son una pieza de los procesos históricos, pero no son el proceso histórico. Claro, cuando uno le dicen a uno que 20 años es ñinguita en términos históricos, pero yo tengo 40, me dice, bueno, pero es el 50% de la vida, ¿no? El problema está, y lo que podemos identificar como con claridad cuando nos acercamos a la historia en perspectiva de proceso, es que depende de lo que los individuos colectiva e individualmente hagan en términos biográficos el resultado de los procesos históricos. Y eso es lo que ha demostrado la historia de Venezuela a lo largo de estos 200 años de construcción de vida republicana, que han sido esa suma de biografías las que han construido esos procesos históricos de transformación. Y por tanto, como lo decía Luis Pedro al concluir, o sea, estamos en un momento en el que se dan, o sea, cantidad de manifestaciones que dan cuenta de esa conjunción biográfica que da cuenta de esos procesos históricos que se han construido como resultado eso, de una tendencia que ha estado presente en la sociedad venezolana, que frente a la adversidad, que frente a la dificultad, que frente a lo que parece ser un proceso de incertidumbre y de imposibilidad, lo que demuestra la historia es que no ha sido así, sino todo lo contrario. Así que yo los invito a conocer la historia de nuestro país y a tener, como otros venezolanos en su momento, la fortaleza de ser cada uno de nosotros los actores de la transformación y de la historia. Así que muchísimas gracias.